Ha venido sin reloj, por si acaso, el día de hoy. No, Sí, no ha querido exhibir, no quiere exhibir los roles, ¿no es cierto? He venido sin reloj porque creo que la mayoría de peruanos no podemos darnos el lujo de tener un Rolex y de hecho solamente se importan 20 Rolex al año en nuestro país. De esos 20 relojes, 14 terminaron en las muñecas de Dina Boluarte. Y creo que es una explicación necesaria. Mucha gente piensa que es una cortina de humo. Sí creo que este gobierno ha fabricado muchas cortinas de humo. Ha fabricado cortinas de humo aprovechando los escándalos de la farándula durante muchos meses, tonteando a la gente para que se distraiga y que no vea lo que está pasando en el país. Exacto. Recordemos que aquí mismo ministros de Estado han dicho, no, ya vamos a resolver el tema de los drenajes para la lluvia, ya vamos a resolver el tema de los huaicos, vamos a resolver el tema del agua, vamos a resolver el tema del dengue, y al final nos tenían de escándalo en escándalo, incluido el caso de Paolo Guerrero y otros deportistas. Pero en este caso sí creo que no es una cortina de humo, sino que más bien es un error que va a terminar siendo confirmado como delito que cometió la señora Boluarte, porque los grandes imperios y los grandes poderes no caen por temas grandes, caen por temas muy pequeños. Y, por ejemplo, el importante escrito de Dante Alighieri sobre los anillos del infierno habla de eso, de los 7 pecados capitales. Uno de esos pecados es la lujuria, por ejemplo. ¿Y por qué caen muchos políticos, como el caso de Otárola? Justamente por andar de lujuriosos. ¿Y por qué caerá, pienso yo, Dina Boluarte, y por qué ha caído tan tontamente? Por vanidad, por la soberbia. Y en este caso la señora Dina Boluarte ha confirmado que tiene 14 Rolex, ha confirmado que los 14 son de carácter original, por tanto estamos hablando de más de casi 80.000 a 100.000 dólares en sus muñecas, algo que es impagable para cualquier peruano y mucho menos para alguien cuyo sueldo ha sido de funcionario público, ¿no? Exacto. Ahora, en estos Rolex, ella manifestó que era un reloj de antaño, ¿no es cierto? Es otra de las mentiras que, bueno, siempre estamos ya acostumbrados de tanto político que se convierten en politiqueros en nuestro país, ¿no? Así es, y la mentira tiene patas cortas. Exacto. Peor aún cuando no sabes de lo que estás hablando. Creo que la señora Dina Boluarte se dejó engatusar por el poder, engatusar por el poder económico y el poder criminal en este país, que son muy fuertes. Aquellos negociantes de obras, aquellos negociantes de cargos públicos, aquellos representantes de las mafias que buscan hacer lobby para beneficiar a sus sectores ilegales. Y la señora Boluarte quizás nunca soñó con tener un Rolex. Los Rolex son relojes que desde su fábrica en Suiza tienen un código especial. No hay ningún Rolex que tenga el mismo código y los códigos están impregnados en cada pieza del celular. Por tanto, teléfono. Es más fácil, del reloj, es más fácil descubrir si quién compró un Rolex que quién compró un teléfono actual, por ejemplo. Entonces, en este caso la señora no se ha dado cuenta que inclusive las terminaciones de la correa del reloj han sido construidas por años. Entonces, muchos especialistas en relojes ya determinaron que esos relojes han sido producidos entre el año 2015 y han llegado al Perú aproximadamente en el año 2020. Por tanto, desde el 20 al 24, ella ya era funcionaria pública, ya era vicepresidenta en el 21, ya era ministra de Estado en el 21 y ahora ya era presidenta. Por tanto, lo más probable es que se traten de dádivas. Y esto es el delito de enriquecimiento ilícito, un delito por el cual puede ir presa más de 10 años. Aquí hay un tema importante que hay que destacarlo. Usted ha sido congresista de la República. El trabajo del congresista es fiscalizar, porque hay que recordar que nadie ha abierto la boca en cuanto a este tema, porque parece ser que los congresistas están de alguna manera favoreciéndose tanto la presidenta de la República como el mismo Congreso de la República, ¿no? Este Congreso es un Congreso cómplice, es un Congreso tibio y es un Congreso de sordos y de mudos. Cuando debían levantar la voz, cuando se puso la orden de captura a Vladimir Cerrón y que quedó prófugo hasta el día de hoy, ningún congresista, ni de Fuerza Popular, ni de Renovación Popular, ni de Avanza País, ni de Perú Libre, mucho menos, dijo esta boca es mía. Ellos dijeron, bueno, que la policía los busque. Qué raro, porque cuando hablamos de cualquier otro tema, ellos todos mandan sus cartas, todos salen a entrevistas, algunos los hemos escuchado hablando hasta de fútbol y de farándula. Con tal de salir en cámaras dicen cualquier cosa, pero cuando le tocan a uno de sus aliados, se desaparecen.
hemos visto que congresistas de la República han venido ayer, me parece, sí, a la ciudad de Piura. Y la pregunta del millón es ¿por qué ninguno de ellos ha hablado del Rolex? ¿Por qué ninguno de ellos le ha explicado a la población cuál es el trabajo de fiscalización del congresista? La Fiscalía tiene una forma de fiscalización que es una forma jurisdiccional, que es una forma judicial. Ellos tienen que investigar y luego denuncian ante el Poder Judicial. Quien determina el delito es un juez. Sin embargo, Dina Boluarte no puede ser denunciada. Entonces, Dina Boluarte va a ser investigada en Fiscalía y recién en el 2027 se le va a denunciar por este delito. O sea, no se le puede vacar. Por el lado fiscal no se le puede vacar, pero sí se le puede vacar por el lado de control político del Parlamento. Es el único ente que puede levantarle el fuero a la presidenta. ¿Y usted cree que el Parlamento le puede levantar? Y en este momento el Parlamento, cómplice y silencioso y tibio, no está haciendo absolutamente nada. Creo que además están incumpliendo en sus funciones, pero porque tienen un gran rabo de paja. Muchos de ellos, y creo que nosotros de la región Junín, yo vengo de la región Junín, pero en Piura y en el norte del país también podemos dar fe que han entrado personas como la mano atrás y la mano adelante, y de pronto los hemos visto con camionetones, los hemos visto que se han comprado una casa nueva, los hemos visto que se van de viaje, y esto no aparece por arte de magia, esto se llama corrupción de funcionarios. Y por último, amigo excongresista, los congresistas en vez de estar por lo menos 2, 3 semanas en Piura o en el lugar donde nacieron, donde el lugar han sido elegidos, más bien se van a Lima y tienen una semana de representación. Ahorita tienen representación en sus pueblos. De esa manera se puede controlar, se puede llevar todas las inquietudes que tiene la población. La población puede controlar a un congresista y de repente está haciendo otras cosas. Es imposible, ¿por qué? Porque los representantes de una región son los que le deben además su respeto, su propia rendición de cuentas a sus representados. Entonces, son los piuranos los que conocen a sus congresistas de Piura. Si un congresista piurano probablemente pise Huancayo, no lo conozca mucha gente. Salvo que sea un vocero, salvo que sea un líder nacional, pero la mayoría pasa piola, pasa desapercibido. Y cuando ellos buscan quedarse como sea en la ciudad de Lima, hay que decirlo con todas sus letras, no es para trabajar, no es para gestionar. Las comisiones del Congreso funcionan 1 o 2 veces a la semana. El Parlamento a nivel del Pleno solo funciona el jueves, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, no tienen por qué estar en Lima. Lo que están haciendo en Lima básicamente son lobbies y reunirse con personajes de dudosa reputación que obviamente si aquí en Piura los viéramos sentados comiéndose una malarrabia un día lunes en un restaurante, el día viernes, nos daríamos cuenta que obviamente la situación es gravísima y le diríamos, oye, señor, usted ¿qué cosa está haciendo con este delincuente? ¿Qué cosa está haciendo con un narcotraficante? ¿Qué cosa está haciendo con un constructor cuestionado? Pero se van a Lima y no pasa nada. Nadie lo conoce. Nadie los conoce. Pasan desapercibidos. Así es. Ahora, en cuanto a una intervención que ha habido en su jurisdicción, ¿qué está pasando ahí? Bueno, la región Junín, y yo lamento que mi región vaya siempre cayendo en la misma piedra. Nosotros en el año 2014 empezamos, muchos docentes universitarios como yo y estudiantes de las universidades nos organizamos. No participábamos en política, pero tuvimos que hacerlo para enfrentar a Vladimir Cerrón. Nosotros fuimos la oposición en la región durante 10 años a Vladimir Cerrón y seguimos siéndola. Y claro, nos enfrentamos ante una persona que manejaba el Ministerio Público, el Poder Judicial, que manejaba todas las obras de la región, que extorsionaba a los empresarios, que extorsionaba a los trabajadores. Y logramos sacar a Vladimir Cerrón porque después de 10 años de proceso lo logramos meter preso en una primera instancia y ahora en una segunda instancia por nuestras denuncias. Lamentablemente el gobernador que ingresó contando de que era diferente a Vladimir Cerrón, el señor Sósimo Cárdenas, acaba de ser allanado el día de hoy con 89.000 soles en su domicilio. Y esto comprueba que para cambiar las cosas no hay que cambiar de personas, no hay que cambiar de símbolos, hay que cambiar de forma radical, hay que cambiar totalmente. ¿Por qué? Porque lo que hizo Sósimo Cárdenas es mantener a los funcionarios de Perú Libre en las áreas de logística, en las áreas de abastecimiento, en las direcciones regionales, y lo que realmente se necesitaba en Junín y en muchas regiones, así como en el Perú y en los ministerios, es una desratización. Porque lo que hemos tenido son 23 años de gobiernos corruptos que nos han llenado de su gente los gobiernos regionales, locales y el gobierno nacional. Entonces creo que la gente está harta de los maquillajes y quiere un cambio que le dé respuestas reales a la gente. Hay un cambio, pero ese cambio podría ser César Combina, porque sabemos por ahí que usted también está entusiasmado de ocupar un cargo importante en nuestro país.
Bueno, nosotros planteamos en el año pasado la posibilidad de tener una representación nacional, de saltar de nuestra región a una representación nacional, porque lo que le pasa a Junín también le está pasando a Piura, también le está pasando a Cajamarca, también le está pasando a Arequipa, y es la corrupción generalizada, es la falta de oportunidades, es la burocracia excesiva en todos los niveles del Estado. Un gobierno regional perfectamente podría funcionar con 3 gerencias y tiene más de 12 direcciones regionales, con tal de dar trabajo a los amigos que le levantaron la bandera en la campaña al gobernador. Lo levantaron en peso. Y ahora nos están levantando en peso a nosotros. Y lo mismo pasa en los ministerios. Tenemos 18 ministerios cuando podríamos funcionar con 8. Tenemos 45% más de trabajadores estatales que lo que teníamos hace 10 años. Y todo esto, ¿quién lo paga? Los ciudadanos. Entonces, con nuestros impuestos, que usted me puede decir, pero yo soy una ama de casa, yo no pago impuestos. Claro que paga impuestos, porque si usted se sube a un mototaxi, a una moto lineal o a un carro, ya está pagando el impuesto selectivo al consumo y está pagando el IGB y el impuesto a la renta. Entonces, o va a comprar arroz, o si se va a comprar arroz, azúcar, ya está pagando impuestos. Si se toma una gaseosa, ya está pagando impuestos. Entonces, todo eso es la plata que nos están robando. Lo que nosotros proponemos desde Cambio Ciudadano y que queremos participar en el 2026 en todas las elecciones, desde la nacional hasta la regional, es que tenemos que reducir el Estado, que tenemos que reducir el gasto, que tenemos que reducir la corrupción, la criminalidad organizada y que tenemos que devolverle trabajo a la gente. El peruano no es un migajero, el peruano no es un limosnero, el peruano le gusta trabajar. Yo acabo de venir del mercado del pesquero y he estado conversando con la gente que estaba comprando el pescado y justo me comentaba el tema de la malarrabia del viernes, justo me comentaba el tema de los ceviches con estos pescados el camotillo, y me comentaban cómo día a día la gente construye su futuro y lucha contra un Estado que nos quita las cosas, contra unos municipales que no quieren dejar a trabajar a la señora que está vendiendo su limón, contra la SUNAT que quiere cerrar una cevichería porque no le alcanza para pagar. Y la inseguridad ciudadana. Y la inseguridad ciudadana que todos los días le cobra cupo a los trabajadores. Entonces, no le cobra cupo a la presidenta, no le cobra cupo por los Rolex, nos cobra cupo a nosotros. Y por eso lo que queremos hacer con Cambio Ciudadano es recuperar el país que nos pertenece a nosotros, a los ciudadanos, quitárselos a los burócratas y a los ladrones. ¿Es fácil para ustedes recuperar el país? No va a ser fácil. No va a ser fácil y creo, como tú dices y como tu programa se llama La Verdad de Todo, creo que en campaña del 2026, amigos, ustedes van a tener 20 y tantas opciones de candidatura presidencial y congresal que les va a decir que tienen una varita mágica, que todo es fácil, que en 4 años se arregle el país. Lo mismo nos dijo Toledo, lo mismo nos dijo Alan, lo mismo nos dijo Humala, lo mismo nos dijo PPK, Vizcarra, Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte. Es mentira. Tenemos que hacer sacrificios reales. ¿Sacrificios reales qué significa? Recortar el Estado, decirle a las municipalidades que no todos los alcaldes pueden manejar millones de soles en obras, porque un gerente municipal que gana 1.500 soles le toca dar la buena pro de una obra pública de 12 millones de soles y obviamente su sueldo no está como para poder administrar esa cantidad de dinero. También tenemos que reducir los ministerios. ¿Cuántas veces hemos visto a los agricultores que no les han resuelto nada del Ministerio de Agricultura? ¿Qué está haciendo la Dirección Regional de Agricultura, la Dirección Regional de Pesca? Entonces, todas esas oficinas son trabas contra el empleo de la gente. Si nosotros reducimos, creo que vamos a avanzar. El tiempo nos está ganando, nos queda 1 minuto y medio casi del programa, de la entrevista. En el supuesto caso de vacar en estos momentos a la Presidenta de la República, ustedes prácticamente no podrían postular. Sí, yo creo que el tema del proceso de la vacancia se va a dar, que es un proceso natural y que debería darse. El Congreso tiene mucho miedo porque el Congreso no quiere competencia. Sin embargo, nosotros obviamente acataremos las leyes y la realidad política del Perú. Nosotros vamos a entregar nuestro proceso de inscripción al Jurado Nacional de Elecciones la primera semana de abril. Y para la primera semana de julio nosotros ya deberíamos estar inscritos. Tenemos 68 comités a nivel nacional. El día de hoy estamos en Piura justamente visitando los comités provinciales de la región y vengo recorriendo el país y siendo esa voz completamente disidente del resto de políticos tradicionales. Los políticos tradicionales quieren más Estado, quieren más ministerios, quieren doble de congresistas. Nosotros hay que decir la verdad, no podemos mantener esa cantidad de burocracia, tenemos que reducirla y devolverle el poder a la gente. El político no es dueño del gobierno regional ni es dueño del gobierno nacional, es un empleado más.
Dina Boluarte debería ser considerada una empleada de nosotros y no la reina ni la mamá de nosotros o madrastra como realmente lo consideramos la mayoría de ¿A peruanos. usted lo puede considerar como mamá? Porque No, usted es blanco, ¿no? Yo no lo considero de mamá. ninguna forma, porque creo que las madres peruanas hacen todo por sus hijos y no se dedican a gastarse nuestra plata en Rolex y en vanidades. Le agradezco bastante la gentileza y esperemos pues contar con su presencia en cualquiera de los momentos tan oportunos que necesitemos de tener siempre esta conexión, pero ojalá que lo que haya dicho se cumpla, porque me estaban escribiendo por ahí, muchos vienen, nos engañan, nos mienten, se tiran al suelo. La cosa es que ellos quieren recoger el apoyo de la población y después prácticamente quedan abandonados. Solamente trabajo para los que fueron del partido, nada más. Así es. ¿No es cierto? Y ya hemos vivido esa experiencia tantos años. No hay que volver a tropezar con la misma piedra. Hay que darle la oportunidad a gente preparada y gente que quiere hacer las cosas bien. Creo que Bukele lo está demostrando en El Salvador, creo que Javier Milei lo está demostrando en Argentina. Ahora nuestro vecino de Ecuador, que estaba tan grave, Noboa, un chico joven de mi edad exactamente, somos del mismo año del 87, está dando que hablar y creo que nos merecemos un cambio de verdad. No solamente un cambio de cara ni de símbolo, sino un cambio de raíz. Bien, le agradecemos bastante. Bueno, y vamos a publicidad.